Bueno, Sí. pues ahora sí. Muy buenas a todos, ¿qué tal? Y si tenéis micro abiertos, cerradlos, por favor. No sé si tú los puedes cerrar, Rocío. Yo estoy silenciando los micros que hay abiertos, más que nada para que no se escuche el ruidillo de ambiente. Luego, si alguien, cuando llegue el momento de hacer preguntas o algún comentario, podéis abrir el micro, levantar la mano y todo eso. Pero para que no se crucen los ruidos de ambiente, ¿vale? Exacto. Ahí estamos. Bueno, Miguel, pega la entradilla, ¿no? Venga, la entradilla. Hoy tenemos un temazo que no veas. De hecho, voy a hacer la entradilla, pero creo que Rocío va a ser quien tome hoy el liderazgo para compartir un tema que es muy interesante. Y veréis, a mí me sale compartir con vosotros, que creo que ya lo hemos dicho y lo hemos tratado de dejar claro en las otras sesiones, que no somos maestros de nada, que estamos aquí compartiendo simplemente cosas que nos gustan, que nos entusiasman, que funcionan cuando las aplicamos y por eso también queremos darlas a conocer. Y en lo que se va a meter hoy Rocío, claro, puede ser un poquito. Yo os voy a hablar de mi punto de vista, ¿vale? Hay una parte mía que cuando escucha todo este tema que vamos a tratar, es como, guau, qué pasada, ¿no? Y de pronto encuentras que ahí parece que está ahí la verdad o que se acerca, en fin. Pero hay otra parte que es más escéptica y dice, pero bueno, esto que me está contando es una historia, un cuento, porque al final va a hablar un poco de, digamos, la consistencia de este mundo en el que estamos. Y claro, en este sentido hay muchas culturas que ya nos han contado su mitología, su cosmogonía acerca del origen del mundo y todo esto. Y son culturas, no sé si hay mucho jaleo, porque es que aquí hay una manada de niños jugando justo al lado. Pero bueno, como digo, hay diferentes culturas que no hablan del origen del mundo, cada una a su manera. Claro, tú puedes acercarte a, por ejemplo, la tradición hinduista y quedarte encantado con lo que cuentan, y luego te vas a Grecia y parece que cuenta una historia completamente diferente, ¿no? Es cierto que también hay como símbolos a los cuales todos más o menos aluden, por lo tanto podríamos hablar de que hay como un fondo que parece universal, que de alguna forma une a todo, ¿no? Pero las historias son diferentes, las mitologías, como digo, ¿no? No es que hoy vayamos a hablar de mitología ni nada por el estilo, pero un curso de milagros nos habla un poco acerca de como digo, nos da un contexto para que entendamos este mundo. Y Rocío va a hablar hoy sobre ello, ¿no? Eh, Me sale deciros que no estamos aquí para que os creáis absolutamente todo lo que os decimos, ¿vale? De hecho, ni Rocío ni yo tenemos la verdad ni el conocimiento y precisamente lo que buscamos es eso. Es que en estas reuniones, a través del otro, de escuchar también vuestras preguntas, que por cierto son muy bienvenidas, incluso aquellas que puedan parecer incómodas, no os las calléis. Lo peor que puede pasar es que os digamos que no lo sabemos, que os demos un no lo sé como respuesta, ¿no? Como digo, estamos aquí todos para construir ese conocimiento. Y en este sentido, no tenéis que creeros al 100% las cosas que os contamos, ¿vale? Es simplemente reflexionar sobre ellas, intentar integrarlas, ver si os funciona en vuestro modelo de conciencia, y si no es así, también preguntaros el por qué. Pero como os digo, que al final todo esto que os compartimos, el único objetivo es que os aporte algo, ¿vale? Luego ya cada uno tiene que buscar cómo encajar esa información dentro de su contexto y en este sentido pues ya está, pues es lo que puedo recomendaros, ¿no? A todos y cada uno de vosotros. Así que Rocío, ¿qué vamos a ver? Bueno, pues precisamente como decía Miguel, que no os calléis los comentarios y todo eso, porque la semana pasada creo que fue Cristín, creo que se pronuncia así tu nombre, espero que lo esté diciendo bien yo, y, y ella hizo un comentario y al final ese comentario, ese aporte de ella nos llevó al tema del que vamos a hablar hoy. Vamos a hablar el tema del triple sueño, cómo empezó todo, el Hijo de Dios 3 veces dormido. Esto se encuentra en un curso de milagros. Como ya os ha dicho Miguel, no hace falta que os creáis a pies juntillas nada de esto, todo lo podéis consultar en el libro Un curso de milagros.
De hecho, en lo que os voy a mostrar, que os he preparado una pequeñita presentación para que sea también visual y sea mucho más fácil de integrar toda esta información, ¿vale? Y luego, pues bueno, se podrá repetir el vídeo y todo eso, como sabéis que está grabado, pero es muy interesante y esta información no viene así como tal en el curso, como yo lo voy a explicar paso por paso, pero sí en diferentes partes del curso lo explica. Y hay una parte, concretamente, que es en el capítulo 27 del texto, que habla bastante claro de todo esto. Y en el, eh, en la reunión de hoy, en la presentación de hoy, pues vamos a verlo de una forma bastante esquemática, ¿vale? Yo voy a de un tirón contaros todo esto para que os situéis en el tema y después pues hacemos preguntas y todo eso, ¿vale? Si se ocurre una pregunta, algo que por el camino diga, hostia, esto no sé cuánto, os la apuntáis ahí en un ladito y luego me la hacéis para que yo pueda, a lo mejor a lo largo de la presentación se puede contestar sola y si no, pues al final pues hacemos preguntas y comentamos y todo esto, ¿vale? Ya os he comentado, os hemos comentado, hemos estado hablando en varias ocasiones de que todo es mental, ¿no? De que no existe, realmente no existe el mundo físico, eso está ya demostrado por muchas teorías, la física cuántica, la física clásica, lo hablan los místicos de hace muchísimo tiempo y lo hablan pues los grandes avatares de la historia, que todo está en tu mente, ¿no? Entonces la explicación que da el curso es que en el principio estaba Dios como un pensamiento que es, y el Dios se extiende en un pensamiento que es su hijo, que es igual a él, a su imagen y semejanza, ¿vale? Quiere decir de la misma calidad y con las mismas características, ¿vale? Entonces, yo voy a compartir pantalla para poder apoyarme de la presentación esta que os he preparado. A ver, un segundo. Dame un segundo, que vamos allá, que lo tengo esto, vamos a ponerlo aquí en grande. A ver, ahí estamos. Espero que lo veáis y voy a minimizar la pantallita esta. Ahí estamos, a ver. Vale, voy a minimizar esto aquí. ¿Lo veis todos? Ok, genial. Vale, pues vamos allá, ¿vale? Y dice, el origen de todo, 3 veces dormidos, ¿vale? Vamos allá. A ver, ahora no me va a dejar pasar las páginas, no me digas que no. Ah, sí, señor. Vale, os tengo aquí preparado un dibujo. eh, y dice, en el principio estaba ese como diamante azul que os pinto ahí como en fluorescente y así súper fantástico. Simboliza, ¿vale? Por darle una forma, ¿vale? En esta explicación simboliza al Padre, simboliza a Dios, que se ve ahí con los ojos bien despiertos, bien abiertos, y y dice que Dios se extendió en su Hijo, que es justo el ser, que es un pensamiento que os he puesto ahí dentro, ¿vale? Con un diamante pequeñito para que se vea que es el Hijo, es el diamantín y el Padre. Entonces, Dios se extendió en su Hijo, que es a su imagen y semejanza, es igual, es decir, de las mismas características y la misma calidad. Y según un curso de milagros que lo explica así tal cual, dice que una diminuta y alocada idea de la que el Hijo de Dios se olvidó reírse se adentró en la eternidad, donde todo es uno y a causa de su olvido, ese pensamiento se convirtió en una idea seria, capaz de lograr algo, así como de producir efectos reales. A ver, esta idea que el Hijo de Dios se le ocurrió pensar es un poco loco, desde aquí no se puede esto comprender y no voy a dar toda la referencia ahora de esto, ya lo veremos en diferentes sesiones, pero cuenta el curso que al hijo se le ocurrió ser él el creador de su padre, ¿no? Ser él el número uno, porque estaba el padre y se extiende en su hijo, ¿no? Y entonces el padre no está de acuerdo con esta idea
el hijo lo tiene todo, pero esto es como cuando un niño pequeño, ¿no? Los que sean padres aquí lo entenderán y los que no también, porque todo el mundo conocemos niños pequeños y hemos sido niños pequeños, ¿no? Siempre se le ocurre al niño pedir lo que no tiene. Tú lo tienes todo, se lo vas dando todo y el niño te pide justo lo que no puede ser, ¿vale? Pues tres cuartos de lo mismo. Al Hijo de Dios se le ocurrió la feliz idea de pedirle al Padre ser el propio creador del Padre, ¿no? Y el padre no está de acuerdo con esta idea porque entonces se cortaría la extensión. Si el padre crea al hijo y el hijo crea al padre, se queda como colapsada lo que es la extensión de la creación. Entonces, esa idea que os he pintado ahí como, pues como una bombilla, esa idea, ese pensamiento loco del Hijo de Dios, dice, del que se le olvidó a reír porque se lo planteó como algo serio. Y al planteárselo como algo serio, le causó, vamos a llamarlo así, como un colapso. Por un momento, el hijo se le olvidó y dice que esto se adentró en el tiempo. Y esto se convirtió en una idea seria capaz de lograr efectos reales. Lo que realmente ocurre es que el hijo se queda dormido en esa idea. Se queda dormido pensando, ay, perdón, a ver si soy capaz de pasar las páginas de esto que se me ha quedado pillado. Un momento, ahí vamos. ¿Vale? Y ahí empieza la proyección. Ahí el hijo se queda dormido y empieza a repetirse. La mente se programa por repetición. Entonces, todo aquello que tú logres meter en tu mente lo vas a experimentar. Y todo aquello que el padre no está de acuerdo con el hijo no es real. Para que algo sea experimentado, tienen que haber dos voluntades, dos mentes que se pongan de acuerdo. Y con esto el padre pues no estuvo de acuerdo en esa idea, pero un pensamiento, fijaros porque esto lo veremos más adelante, lo del pensamiento, quedaros con el tema este, porque todo lo que vamos a ver ahora es la consecuencia de un pensamiento. Es un pensamiento, no es la mente del hijo, no es el hijo de Dios entero, es un pensamiento del hijo de Dios del que se le olvida reírse y el pensamiento en un sueño toma forma. Se queda dormido ese trocito, esa parte de la inmensa mente del hijo. Dice, nadie que esté dormido y soñando en el mundo recuerda el ataque que se infligió a sí mismo. Esto se encuentra, os he dejado ahí la referencia en el texto, en el capítulo 27, y ahí tenéis la referencia, ¿no? El hijo empieza a repetirse, yo soy culpable, estoy solo, esto no tiene vuelta atrás, estoy condenado, estoy en deuda con Dios, ya no puedo volver a ser su hijo, no soy el Cristo, no soy el Cristo, no soy el Cristo, no soy el Hijo de Dios. Y según un curso de milagros, esto el hijo se lo repitió innumerables veces hasta que se lo cree y se queda dormido en esta idea. Ahí es, digamos, como la primera fase del sueño. Y dentro de este sueño empieza a soñar en base a esas historias. Empieza a sentirse culpable porque el hijo se piensa que se ha separado del padre. El hijo se piensa que lo ha traicionado, que ha podido cargarse la creación de su padre y se agobia tanto que se mete en un segundo sueño. En este segundo sueño ya es el remate del tomate, porque al no estar unido a su padre, al creerse separado, resulta que sueña con un Big Bang y hace ¡puf! Y sueña, el hijo sueña que se divide en cientos de miles de pequeños trocitos, en cientos de miles de pequeños trocitos. Es el hijo soñando con las leyes del caos y empieza a soñar con el universo, las leyes universales, las leyes tal y como las conocemos. Hay una cosa que yo no sé si a mí me chocó muchísimo y lo flipé en colores, el libro, el curso de milagros lo dice varias veces. Por eso os digo, os ha dicho Miguel al principio, no hace falta que os creáis nada de esto, pero tampoco os cerréis a la idea, porque tu mente es cuántica, cuando tú dices una idea
le dices, no, yo esto no lo trago, ya no te va a entrar nada porque no, ¿no? Entonces tú dejas abierta la posibilidad y ya irá calando, irás entendiendo desde otros puntos, ¿no? Pero el curso dice que este mundo no lo ha creado Dios, ni siquiera lo conoce. Lo creaste tú. Lo creaste tú. Básicamente lo que hiciste fue fabricarlo. Lo proyectaste desde tus pensamientos, desde un pensamiento errado. Estoy solo, me he separado del padre, el padre me la va a dar mortaz y huervo porque la he liado pardísima. Ya el hijo empieza a sentir miedo del padre, empieza a convertirlo él, empieza a convertir a su padre en su mente en alguien tenebroso. Y se mete en esa historia y se divide, sueña con todo eso, ¿no? Dice, el secreto de la salvación no es sino este, que eres tú el que se está haciendo todo esto a sí mismo. No importa cuál sea la forma del ataque, eso sigue siendo verdad. Eres tú el que se está haciendo todo esto. Eres tú el que has soñado con la separación. Eres tú el que le has dado pensamiento consistente y repetitivo a la idea de que te has separado del Padre y a la idea de que te has convertido en algo que tú no eres. Alguien, algo capaz, capaz de perder su santidad, capaz de separarse del Padre, capaz de perder la perfección. Y en base a esto, una vez que el hijo está ahí en esa angustia, empieza a perder lo que el curso llama la comunicación con su padre. Pierde la comunicación. Esa parte del pensamiento del hijo, no el hijo entero, no la mente. Yo sé que esto puede ser un poquito escucharlo y lo dejáis ahí anotado si queréis y ya lo entenderéis más con el tiempo, ¿no? Mm, Esa parte de la mente del hijo pierde la conexión de comunicación con su padre. Y en esa pérdida de la comunicación, pues piensa realmente que está solo. Ahí crea un plan para bajar o ir, dormirse en una tercera fase más, ir a un mundo tridimensional, experimentar un mundo en 3 dimensiones. Y se inventa el, el mundo físico, el planeta Tierra, con todos los planetas que ya se ha inventado en el sistema solar y el universo, todo el universo este que conocemos es producto de la proyección del Hijo de Dios. Ahora mismo con tu mente tú estás sosteniendo el universo entero. Y dice, bueno, yo como María, yo como Talía, yo como Manuela, Miguel Ángel, Rocío, no. Tú como el Hijo de Dios estás sosteniendo todo el universo entero que tú ahora mismo conoces, ¿no? Lo que estás viendo, ¿no? Dice tu visión, que esta es la tercera parte del sueño, ya estás dormido, dentro, te duermes pensando que eres culpable, te has separado, dentro de ese sueño empiezas a experimentar la separación, no solamente de los planetas, del universo y todo eso en trocitos, sino que tú mismo te divides como si fueras miles de millones de trozos de seres, ¿vale? Y dice, la parte que ves no es sino la segunda. Esto es textual, viene así en el curso. Esto que viene aquí escrito, las cositas que yo he escrito no son palabras mías, son cogidas literalmente del curso. Y dice, la parte que ves no es sino la segunda, cuya causa se encuentra en la primera. ¿Vale? Entonces, lo que ves, lo que tú ves aquí, es la parte segunda después de haber soñado con esa separación y con esa locura. Entonces sueñas que vienes aquí a un mundo físico y pongo ahí como unas flechas bajando, ¿no? Del otro mundo y se ven ahí unas flechas con unas puertas. Y estas puertas simbolizan lo que es la muerte física, la muerte. Ahí es cuando el hijo se piensa que puede morir y de esa puerta giratoria, que es la muerte, vuelves a la segunda parte del sueño y ahí vuelves a hacer tratos contigo mismo, con los otros trocitos de tu propio ser. Ahora voy a bajar para experimentar esto, ahora voy a ir a hacer esto y lo otro y lo demás allá. El otro día estábamos hablando del libro El plan de tu alma y eso
se desarrollaría en esta parte del sueño, ¿vale? Ahí haces todos los tratos, todos los planes, toda la historia para no dormir, que ya es dentro del sueño. Y bajas, experimentas, te sales por una de las puertas, que es la muerte de los 1.000 millones de morir, que nos hemos inventado aquí, que tampoco existe, porque si no existe esta vida, tampoco existe la muerte como tal. Dice, el mundo que ves te muestra exactamente lo que creíste haber hecho, excepto que ahora crees que lo que hiciste se te está haciendo a ti. El mundo no hace sino mostrar una verdad ancestral. Creerás que otros te hacen a ti exactamente lo que tú crees haberles hecho a ellos. Y comprenderás que los milagros reflejan esta simple afirmación. Yo mismo fabriqué esto y esto es lo que quiero deshacer. Yo esta frase la tengo ahí pegada en la pared, en grande, que es una pasada porque cuando la leí en el curso es brutal, ¿no? Y comprenderás que los milagros reflejan esta simple afirmación. Yo mismo fabriqué esto y esto es lo que quiero deshacer. Fabriqué, no lo creé. Todo lo que está aquí, todo lo que es cambiante, y de hecho en el curso viene así también, todo lo que es cambiante no es real. Todo lo que es cambiante no es real. Y que alguien piense aquí, en este mundo físico, qué es lo que no cambia. Da igual que me digas, bueno, una montaña, bueno, el mar, pues y una leche, ¿no? Pasan años y, y cambian las montañas, cambian los mares, cambia el cielo, cambia absolutamente todo, ¿no? Las personas, las familias, todo, ¿no? Pues hasta aquí, esto es la visión del triple. Ahora os lo voy a poner como, ay, que me quedo como atascada. Momento, a ver, que me salga, no sé por qué. Ahí. Ahí está. Ahí lo tenéis como el triple sueño, todo seguido, que quizás se entiende mejor. El hijo no se ha movido del primer estadio, sigue estando con Dios. El curso lo dice constantemente, constantemente, que estás en paz en el corazón de Dios. De hecho, ay, ay, ay. Dice, tengo aquí una tarjeta que algunos de vosotros sé que la tenéis porque habéis estado en alguna cosita presencial que estaba haciendo tiempo atrás y os la di, ¿no? Para que, como recordatorio, dice, santo eres, esto se encuentra también en el libro, está copiado textual, dice, santo eres, eterno, libre e íntegro, y te encuentras por siempre en paz en el corazón de Dios. ¿Dónde está el mundo ahora y dónde el pesar? Em, todo el curso de milagros, todo este pedazo de libro tan gordo, que son, yo qué sé, son más de 1.000 páginas, finísimas, una locura, y tantos años de estudio para que entiendas que sigues en paz en el corazón de Dios y que estás soñando con la locura de que estás aquí, ¿vale? Si veis arriba del todo, donde se ve el hijo con los ojos abiertos, porque ahí está despierto al lado de su padre, pone las leyes de Dios, ahí estás bajo las leyes de Dios y estás en extensión y creación. A partir de que se queda dormido empieza la proyección. Dice, tú eres el soñador del mundo de los sueños. Este no tiene ninguna otra causa ni la tendrá jamás. Todo lo que aterrorizó al Hijo de Dios y le hizo pensar que había perdido su inocencia, repudiado a su padre y entrado en guerra consigo mismo, no es más que un sueño fútil. A mí esto, no creáis que yo comprendo esto perfectamente. Evidentemente, si lo entendiera, si lo tuviera aprendido, pues ya no estaría aquí, ya me hubiera despertado. Pero es mi deseo y mi intención aprender esto, poderlo aprender para poder estar en algún momento, pues volver, ¿no? A la parte esta. Y aquí tengo un mensaje precioso, cómo cambiar de sueño, ¿no? Porque aquí en la segunda parte, en esta donde se ven todos los cachitos, ¿no? Las almitas, una vez
y ahora haremos más aclaraciones, ¿no? acerca de esto, pero quería que tuvierais la historia así en secuencia para que entendieseis. El hijo se duerme se cree la separación y empieza a creerse que baja al mundo físico y hace cosas para sufrir, para tener ciertas experiencias y sufrir de alguna manera para que el padre ir con las manos como, mira, padre, sí, te la ha liado muy gorda. Esto lo explicaba Miguel, me parece que era, no sé si era en la primera o en la segunda, eh, o en la segunda reunión. Mira, no sé cómo lo ha hecho Gema, pero me ha pintado una raya ahí. No sé, tengo que tener habilitada que podáis escribir. Ya lo deshabilitaré, no pasa nada, no pasa nada. Miguel explicaba el origen de la culpa. Creo que precisamente María le hizo una consulta acerca de la culpa, luego estuvimos hablando y tal, pero él habló del origen de la culpa y Miguel Ángel justo estaba hablando de esto, de que tú te metes en esta historia, te crees que la has liado muy parda y te crees que has perdido tu inocencia, repudiado a tu padre y que estás en guerra contigo mismo, ¿no? Y no es más que un sueño fútil, una tontería, ¿no? Entonces hay una clave aquí entre las muchísimas que tiene el curso, que ya iremos dando a base de muchas explicaciones, ¿no? Y de muchas cositas y que os voy a leer porque me parece espectacular. Es un mensaje de Jesús de Nazaret. Lo he puesto aquí con esta pintura de él. Parece ser que es una niña que experimentó la muerte cuando volvió, lo pintó así porque dice que lo vio, ¿no? Y bueno, me gusta mucho esa imagen. Y dice, ¿cómo cambiar de sueño? Esto es un mensaje directo de él que viene tal cual en un curso de milagros. Dice, acepta el sueño que él te dio en lugar del tuyo. No es difícil cambiar un sueño una vez que se ha identificado el soñador. Ahora esto lo vamos a explicar. Duermes apaciblemente ahora, pues estos son sueños felices. Sueña dulcemente con tu hermano inocente, quien se une a ti en santa inocencia y el mismo Señor de los cielos despertará a su Hijo bien amado de este sueño. Sueña con la bondad de tu hermano en vez de concentrarte en sus errores. Elige soñar con todas las atenciones que ha tenido contigo en vez de contar todo el dolor que te ha ocasionado. Perdónale sus ilusiones y dale gracias por toda la ayuda que te ha prestado. No desperdicies los muchos regalos que te ha hecho, solo porque en tus sueños Él no sea perfecto. Él representa a su Padre, a quien ves ofreciéndote tanto vida como muerte. Dice, hermano, lo único que Él te da es vida. Sin embargo, los regalos que crees que tu hermano te ofrece representan los regalos que sueñas que tu Padre te hace a ti. Ve todos los regalos que tu hermano te hace a la luz de la claridad y bondad que se te ofrece y no dejes que ningún dolor perturbe tu sueño de profunda gratitud por los regalos que te hace. No sé si en la clase, a mí, bueno, esto si queréis luego os pasaré el trocito de texto por el grupo y todo eso, las citas, dónde se encuentra, no preocuparos, ¿vale? Eh, bueno, todos los mensajes, no hace solamente este mensaje, ¿no? Jesús de Nazaret tiene tantísimos mensajes de esto, pero es una pasada y hace una reunión o dos también hablamos de qué podíamos hacer, ¿no? Para despertar, para darle la vuelta a una situación horrorosa que teníamos, que normalmente siempre es con alguien que nos saca de quicio, ¿no? y, y estuvimos haciendo como una pequeñita práctica de cierra los ojos, respira y pon delante de ti mentalmente a esa persona que es la que más te toca las narices, esa persona que es la que más te pone de los nervios. Y dice que con esa persona sueñes con la bondad de tu hermano en vez de concentrarte en sus errores, en vez de contar todo el dolor que te ha ocasionado. Dice que le perdones sus ilusiones, porque sus ilusiones, todo eso se está refiriendo a esto de aquí, familia, vamos a darle un momento para atrás. Las ilusiones de tu hermano se está refiriendo a esto de aquí. Haces tratitos con tus hermanos. Dice que tú ahora en esta ocasión, tú necesito que seas mi madre, necesito que seas mi hijo, necesito
que tal, que me trates de esta manera, de otra, porque yo quiero vivir esto y para acá y para allá. Y se pone de acuerdo contigo tu hermano y vive esas ilusiones contigo. Y tú también le prestas ese servicio. A veces, evidentemente, tú haces cosas que parece ser que flaco favor le estás haciendo a las personas que tienes a tu alrededor, ¿no? Y está hablando de esta parte del sueño, que eleves cuando el curso te está hablando de eleva tu mirada, eleva tu pensamiento, eleva tu forma de ver a tu hermano, te está hablando de esto, de que lo eleves de aquí, ay, yo señalando con el dedo, me parto de risa. Estoy señalando en la pantalla, qué gracia tengo. De eleves de la última fase donde se ve el mundo, que lo eleves a la siguiente y veas que ahí tú hiciste tus tratos con tus hermanos y de ahí ya bajaste con ese plan loco que se puede ver representado en el libro este que explicaba el otro día Christine, ¿no? Del que hablaba del plan de tu alma, que es muy interesante cómo se planean las vidas y todo eso, pero eso no lo hace el Hijo de Dios estando despierto, no lo hace desde la claridad mental, desde la sabiduría, ni nada de eso, eso lo hace desde la locura, lo hace desde aquí, desde el haber pasado ya por el sueño, desde el haber dado validez a una idea loca de separarse del Padre porque no le concede el beneplácito de un capricho. Y desde ahí, pues, se duerme en toda esa historia para no dormir. Así que aquí Jesús de Nazaret te recuerda que la forma de cambiar el sueño es empeñarte en elevar tu visión, elevar tus pensamientos, llevarlos ahí, a esa parte, a esa intención y decir, bueno, ¿para qué he querido yo vivir esta experiencia? Desde ahí es mucho más fácil superar a cualquier cosa que nos esté ocurriendo en el plano físico este que estamos viviendo. Evidentemente se nos olvida, ¿no?, que hemos hecho todo eso. Y, y bueno, hasta aquí la presentación de este resumen del triple sueño, 3 veces dormidos. Voy a dejar de compartir pantalla. Ahí está. ¿Estamos? Vale. Qué guay, Rocío, ¿eh? Te ha quedado estupenda. Ha quedado chachipiruli. ¿Qué tal? Los comentarios, ¿alguien tiene preguntas, Miguel? A mí me gustaría escucharte a ti el primero. Preguntas, pues ya a ver si tengo preguntas, ¿no? En relación a lo que has explicado, o sea, a mí me queda bastante claro, ¿no? También porque ya lo hemos hablado previamente y ya he intentado también investigar por mi cuenta, incluso tú sabes, también existen esas analogías, esos objetos en el mundo este que habitamos, como por ejemplo la película de la que tú me hablaste, la de Inception, la de Origen, ¿no? Mm. eh, la cual también se habla de esa idea dentro del sueño, el sueño además con el fundamento de la culpa, en fin, también podemos hablar de eso. No sé si haciendo spoiler o podemos programar para en otra ocasión que la gente se vea y... Yo tenía pensado de comentar acerca de esta película porque es un pasote. Además, se la quería recomendar aquí a los amigos. ¿Por qué? Pues porque quizás os va a dar una pedazo de visión de esto que acabo de explicar. Esto es muy curioso porque, evidentemente, fíjate cómo es la cosa, ¿no? Estamos aquí y esto que yo os he contado, que parece una locura, el Hijo de Dios en las 3D, esta que estamos aquí en los cuerpos separados y todo esto, no para de contar la historia, el mensaje está en todas partes. Y precisamente esta peli que está diciendo Miguel, apuntaros por ahí el título, a lo mejor algunos la habéis visto, se llama Origen, de Leonardo DiCaprio. Y ahí se ve muy, muy claro la idea del triple sueño. Bueno, en esta película sueña hasta un cuarto nivel, ¿no? Y toda la idea, me gustaría que la vierais y ya, para no haceros spoiler ni nada de eso, pero es súper interesante porque el mensaje se ve muy claro y también se ve cómo todo está basado en una idea, una sola idea.
origen que lo sustenta todo, se descubre todo al final de la peli. Pues sí, lo podemos programar para hablar de ello en otra ocasión cuando la gente se la haya visto o se la haya vuelto a ver ya con esta visión de lo que tú le has explicado, ¿no? Eh, bueno, a mí me parece súper interesante todo este tema y reconozco que una de las cosas que más me gusta de un curso de milagros es la lógica que encuentra detrás de todo lo que explica, que no siempre en su primera lectura aparece. Porque yo recuerdo que cuando estaba leyendo había incluso partes que yo señalaba y decía, esto se contradice, esto tal, ¿no? Porque yo iba con esa actitud escéptica de querer poco, buscarle las costillas, ¿no? Al curso. Pero cuando empiezas a entender aquello que te narra, tú sabes bien que el significado de las palabras no siempre es el que nosotros le hemos dado habitualmente. Eh, creo que hay un micro por ahí abierto, ¿eh? Si la podéis cerrar. Y Ya, lo digo porque es que como estoy con el móvil me interrumpe un poco el sonido. Eh, de hecho, se me ha ido ya la olla, es lo que estaba diciendo, creo que estaba comentando. espérate. ¿Qué estaba diciendo, Señor? eh, Jesucristo. Bueno, Espérate. Bueno, eh, da a igual. ver. Total, la lógica del curso. Que Sí. hay que Estabas entender bien. hablando de que leías el curso con la intención de encontrar contradicciones y de pillar el curso. Exacto. Y algo que se ve mucho, por ejemplo, en debates, cuando se enfrentan, podemos decir, al menos dialécticamente, personas que son creyentes con personas que son ateas, y empiezan pues, haciendo preguntas de este estilo de, oye, pero si Dios es omnipotente, ¿por qué pasa las cosas que pasa? ¿Y por qué hay, no? Y en el curso, al final, cuando conforme más lo entiendes, iba a decir cuando lo entiendes, como si yo entendiese al 100%, por supuesto que no, ¿no? Pero conforme más lo vas entendiendo, más encuentras la lógica que hay detrás que sustenta todo, que yo por mi parte es algo que no encontré en ningún otro lugar, ¿no? Y en el curso se da, pero es cierto que tienes que ir entendiendo las palabras y tienes que ir analizando bien incluso la utilización de las comillas, ¿no? Que en la primera diapositiva que tú habías puesto, cuando hablaba de que tenía efectos reales, los reales estaban entre comillas. Claro, Ujú, todas esas cosas hay que prestar mucha atención para sacar el significado real que hay detrás de todo esto, ¿no? Porque también es verdad que estamos utilizando las palabras y es difícil muchas veces hablar de conceptos tan abstractos, ¿no? Y tan profundos. Y a mí todo el tema este del triple sueño, tengo que reconocer que para mí fue, de hecho yo hablé contigo, fuiste tú la primera que me lo mencionaste cuando yo estaba leyendo precisamente el libro de El plan de tu alma, ¿no? Y yo hubo un momento en el que me agobié con ese libro porque yo pensaba, pero coño, o sea, que yo vengo aquí a esta vida y ahora me tengo que morir y tengo que hacer otro plan para aprender no sé qué y a través del karma otra vez reencarnarme y tal. Y digo, pero ¿esto qué sentido tiene? Y además te lo venden como esa idea de no, no, pero en el otro plano es un plano amoroso, donde estás más cerca de Dios, donde hay almas más sabias que te recomiendan, que te enseñan, pero para mí no tenía sentido ninguno. O sea, tiene sentido dentro del sueño, ¿vale? Pero yo pensaba, pero bueno, y esa gente o esas entidades espirituales están más cerca de Dios. Quizás sí por el hecho de no tener un cuerpo físico, ¿no? Y porque el cuerpo físico con la densidad que tiene, pues nos hace experimentar la enfermedad, el dolor y todo este tipo de cuestiones. Y si en un momento dado nos libramos de ello, pues quizás podemos experimentar el amor de una forma pues, más verdadera, más cercana a aquello que pueda ser verdad. Pero, ya te digo, a mí todo eso me chirriaba muchísimo, todo el tema del aprendizaje y del ¿para qué estamos aquí entonces? Para estar reencarnándonos durante eones en diferentes seres y experimentando el dolor, la pena, la muerte, el conflicto, sí, también el amor, el romántico dentro de lo que tenemos en este mundo y tal, no sé. Así que cuando tú me compartiste esta idea, yo reconozco que de primera me costó entenderlo, pero cuando lo entendí, de pronto cobró mucho sentido, ¿no? Y además está, como digo, muy bien fundamentado con todo lo que explica el curso acerca de hecho, con el mensaje que tú ponías al final, ¿no? Que comparte Jesús de, oye, reconoce la inocencia en tu hermano y en ti mismo y date cuenta de sus ilusiones, que son las mismas que las tuyas. Bueno, no son, porque al final las fantasías cada uno tiene la suya, pero vaya, que todas son falsas, ¿no?
En Sí, fin, porque tu es propio un hermano temazo. eres tú, verás, tu hermano eres tú, soñando que te has dividido, o sea, eres tú todo el tiempo, en diferentes estadios de tu propia conciencia. O sea, eres tú, por eso eres tú eres yo soy tú, dice, pero todo el mundo, sí, el curso dice lo que das es lo que recibes y aquello que das es lo que tienes. Es muy loco, pero si lo miras desde aquí cobra mucho sentido, porque si tú eres todo el tiempo que estás ahí, que es que no te has movido de ahí, que no te has movido, que todo esto lo estás soñando todo el tiempo. Entonces eres tú, soñándote tú a ti, que hay alguien que te está atacando, que hay alguien que te está haciendo bullying, que hay alguien que te ha violado, que hay alguien que te ha pegado, que hay alguien que te ha asesinado, que hay alguien que te, lo que quiera que sea, que te increpa, que te acusa, que yo no sé cuántas, ¿no? Todo eso. Es que verlo así te da mucha paz. A mí me dio mucha paz ver todo esto así. Esta es la consecuencia que trae el curso, la paz. Correcto. La verdad que tengo curiosidad por, bueno, por escuchar comentarios o preguntas de la gente acerca de este tema, que yo creo que la primera vez que se ve puede parecer complicado de entender, ¿no? No sé, a ver que, si alguien quiere comentar algo al respecto. Sí, por favor, vuestros comentarios, porque si no ya vamos a seguir hablando y vuestros comentarios son muy guays y además muy interesantes y valiosos, por favor. Pero como yo siempre digo, todos a la vez no que abrumáis. No pasa nada. Si queréis decir algo, de verdad animaros. Eh, Hay algo que solemos compartir, ¿no? Y es que cuando tienes una duda o quieres hacer un comentario, tienes que tener en cuenta que al final es la duda de todos nosotros. De hecho, si todos somos el Hijo de Dios, al final, la duda que hay en ti también puede ser la duda en alguno de tus compañeros. Eh, si vosotros no habláis, seguimos hablando nosotros. No pasa nada. Pero vaya, que como Yo decía, quería decir, bueno, una pregunta tonta, bueno, que se me ha ocurrido. Digo, ¿por qué se baja a 3 niveles de sueños cuando podía haber sido una caída en picado en el tercero, ¿no? pregunta tonta, dice, ¿eh? A mí me parece una pregunta espectacular. Claro, no me parece ninguna pregunta tonta, pero fíjate, Cristín, el curso, verás, yo te voy a contestar según lo que cuenta el curso y cómo lo cuenta y cómo yo lo veo, ¿no? Esto, ¿no? La mente se programa es un proceso, la mente se programa por repetición. Entonces, para tú experimentar, que antes decía Miguel, bien decía lo de reales, entre comillas, que lo dice el curso ahí, un pensamiento que se adentró en la eternidad y fue capaz de tener consecuencias reales, y lo pone entre comillas. La realidad es lo que tú experimentas, tu realidad. En mi realidad ahora mismo, pues llevo puesto un chaleco azul, estoy sentada en una silla verde y tengo una botella de agua en la mano. Esta es mi realidad porque lo estoy experimentando, pero no es tu realidad ni es la de los demás que estáis aquí, ¿no? Esa es mi realidad porque lo estoy experimentando, pero no es mi verdad, no es lo que yo soy. Es una locura de mi mente que estoy viviendo. Entonces, para tener una experiencia real, entre comillas, algo que tú sientes, que experimentes, tienes que bajar esos niveles de sueño. ¿Por qué? Porque es un plan, es todo un plan de un hijo en rebeldía. Es todo un plan de un hijo en rebeldía. Yo cuando era pequeña, mi madre, voy a poner un ejemplo, y encima mi madre creo que estaba conectada. Sí, está conectada por ahí mi madre, pero bueno, ella ya no hay nada que no sepa, ¿no? De las locuras. Alguna cosa se enterará, ¿no? Pero yo cuando era pequeña, muy pequeña, me daba fiebre, pero una fiebre altísima, tomar helado. Fíjate tú, una niña chica, mi hermana y yo que como me comiera un helado al día siguiente con 38 de fiebre. Entonces, comer un helado era una cosa, bueno, totalmente prohibida. Prohibida porque es que nos poníamos malísimas, ¿no? Mi hermana y yo. Pero yo, en mi mente, yo lucubraba 20.000 millones de maneras cuando bajaba a la calle con las niñas, jugar, lo que fuera, para conseguir, si no comerme un helado,
comerme un cachito o darle una chupadita al helado a un amigo, lo que fuera, y yo me sentía como, "Ay, pues te aguantas que me he comido un helado, ¿no? Y no me he puesto mala, ¿no? Está como esa rebeldía, y tú vas ahí como elucubrando hasta que lo vives. Entonces, yo no te puedo explicar exactamente, ¿no? Pero piensa que en la mente de un Dios hay un plan perfecto y sabe, ¿no? Pues tiene que meterse en la mente ese pensamiento, es un pensamiento, ¿eh? Que se escapa, y el pensamiento ese por sí solo crea un plan para experimentar, empieza a repetirse, yo no soy el hijo de Dios, yo esto, yo lo otro, repite, 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 y dentro de eso, cuando se convence de ello, se ve en otro plano, es como una bajada más profunda dentro del sueño. Y cuanto más profundo el sueño, más se te olvida quién eres tú, más se te olvida. Estás ahí, pum, pum, y ahora estás ahí dividido. Y de hecho hay una peli que si os la queréis apuntar, que es también muy guay, que creo que ya la he comentado, está gratis en YouTube, se llama Nuestro Hogar, y es de un medium, Chico Xavier, y se ve el espacio entre vidas, que se le llama. ¿Qué es eso, no? Y se ve como igual, como aquí ciudades y no sé qué, es muy interesante. Os mandaré al grupo una pequeña avanzadilla de 15 minutos para que veáis de lo que trata, y luego os mando el enlace de la peli, quien quiera que le eche un vistazo, ¿no? Entonces ahí, como que no es que la gente, como decía Miguel, no es que estés más cerca de Dios y todo eso, sino que como estás como en un nivel más, un poco más elevado del sueño, con menos morriña, pues como que tienes un poco la claridad, pero de ahí vas otra vez para abajo. De hecho, el curso de milagro, porque esto es un plan que tú haces, que esa idea rebelde del hijo hace con el ego, el sistema de pensamientos que crea, y une su voluntad, el pensamiento, no el Hijo de Dios entero, sino el pensamiento este errado, une su voluntad a un sistema de pensamientos que es como un programa informático, no tiene sentimientos ni nada de eso. Pero tú, un programa, mi maestro José Luis dice, tú te compras un programa de contabilidad y tú no puedes hacer diseño gráfico, o un programa de contabilidad y no puedes hacer escribir, ¿no? Un libro con ese programa, o no puedes, no, es para lo que es. Entonces, ese programa que es el ego, ese sistema de pensamiento, es el que, fíjate cómo es la cosa. Haremos una clase para entender esto, ¿no? Todo esto que es muy específico, pero quedaros un poco con la idea, porque así, ese pensamiento que se escapa, de ahí crea fabrica, ¿vale? Lo voy a poner entre comillas, el sistema de pensamientos del ego, el personaje. Y lo fabrica el hijo, pero hace del ego un dios. Entonces es literalmente, y se le olvida. O sea, ahora es el ego quien te domina, ¿no? Dentro de aquí, porque ahora estás metido en un cuerpo, estás lleno de limitaciones, de dolor, tal, 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 y tienes un sistema de pensamientos loquísimo que te dice que eres culpable, que eres esto, que estás enfermo, que puedes sufrir dolor, para acá y para allá, ¿no? Todas esas cosas. Y se te olvida, y es como la confirmación de decirle a Dios, pues sabes que te digo, que te jodes, que te he ganado, que ahora yo he creado a mi padre, pero ese padre, ese ego, ese mm, personaje que te crees que eres tú, pero que no eres, te está machacando. Es el Dios de este mundo. Es ese Dios castigador en el que hemos creído todos, y todavía está en nuestra cabeza, bueno, ese pensamiento, ¿no? Del, ay, yo soy pecador, 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 y me merezco esto y lo otro, y me da culpa, y yo no sé cuánto. La culpa y todas esas historias vienen a partir em, de eso, ¿no? De la idea errada. Entonces, ¿por qué tres sueños? ¿Por qué no baja directamente? Porque es un proceso, es todo un plan bien elucubrado de un Dios. Dice, no, dice el curso, no subestimes al ego porque lo creaste tú. Es muy heavy. No subestimes al ego porque lo creaste tú, lo creó un Dios. Lo creó, lo fabricó un Dios. Porque todo aquello que no está creado con la voluntad de Dios no es una creación, es una fabricación, es una proyección, porque no es real.
Entonces, muy buena tu pregunta, Cristín. ¿Ves cómo las preguntas son súper guay? Muy buena. Pues tengo otra, pero no quería monopolizar tampoco. Es que Venga, dispara. ayer me contaron que, porque me preguntaba dónde se sitúa el inconsciente en toda esta Mm, historia. Entonces me contaron que el inconsciente es un filtro em, que va, o sea, que nos lleva hacia arriba, que trasciende el ego de alguna manera, ¿no? Y que detrás del inconsciente, cuando seguimos o sea, meditando en un nivel más profundo todavía, levantamos el velo y entramos en conexión con el universo, ¿no? No sé qué opináis de eso. Bueno, la pregunta exactamente es dónde se sitúa el inconsciente y cómo puede. Vale, el inconsciente o el subconsciente, ¿vale? El curso le llama de una manera que le llama el círculo del temor. Y esa pregunta es una preguntaza también. Os voy a leer la definición, porque además es que habéis visto lo que tardaba en encontrarla, un 0,2 porque es que la tenía aquí, ¿vale? Y además subrayada en amarillo, porque es muy bueno esto, ¿no? Pero fijaros la, la definición que hace el curso del subconsciente. Dice, el círculo del temor yace justo debajo del nivel que el cuerpo percibe. Ay, me voy a poner las gafas un momento, porque como me creo que tengo ojos, voy a utilizar la magia de las gafas. Los ojos del ego, ¿no? Ahí estamos. Las cosas, que me creo que tengo la vista cansada, tonterías de las mías. Vamos a ver. El círculo del temor yace justo debajo del nivel que el cuerpo percibe y aparenta ser la base sobre la que el mundo descansa. El subconsciente, el círculo del temor, aparenta ser la base sobre la que el mundo descansa. Ahí se encuentran todas las ilusiones, todos los pensamientos distorsionados, todos los ataques dementes, la furia, la venganza y la traición que se concibieron para conservar la culpa intacta, porque todo esto va de culpa, de la culpa original de la que hablaba Miguel, no sé si fue en la primera o en la segunda clase, la culpa intacta, de modo que el mundo pudiese alzarse desde él y mantenerla oculta. Su sombra se eleva hasta la superficie lo suficiente para conservar sus manifestaciones más externas en la oscuridad y para causarle al mundo desesperación y mantenerlo en la más profunda tristeza. Estamos hablando del subconsciente, ¿eh? Fijaros, todo lo que está en la mente subconsciente. Dice, la intensidad de la culpa, no obstante, está velada tras pesados cortinajes y se mantiene aparte de lo que se concibió para ocultarla. El cuerpo es incapaz de ver esto. Ahora voy a explicar un poquillo esa parte. Pues surgió de ello para ofrecerle protección. El cuerpo, de hecho, el curso lo llega a decir así, el cuerpo es el anticristo. Y digo yo, ay, Dios mío. Suena raro, suena heavy. Mm. No asustarse a nadie, que nadie le dé un plus. No tiene nada que ver con el demonio y cosas de esas, porque todas esas cosas son cosas raras para asustarte, ¿no? El anticristo, porque el Cristo, ahí esta tarde me ha pasado, os voy a contar una anécdota. Esta tarde llego a la oficina a trabajar y me dice mi compañera, mi coordinadora, digo, Rocío, menos mal que has llegado. Digo, sí. Digo, ¿qué? Dice, porque viene a verte un señor que ha llamado y dice que viene a verte para preguntarte de tal, de hacerte unas consultas y tal, ¿no? De cosas de trabajo. Digo, sí, digo, ¿quién es? Dice, Cristo. Y digo, ay, por Dios de mi vida. Digo, no será verdad, pero me hizo una ilusión. Pero no, no era Cristo, pero se llamaba Cristo. Y digo, ay, por Dios. En fin, el cuerpo es el anticristo. El cuerpo, es que me ha hecho mucha gracia porque me he acordado que me dio, viene Cristo a verte. Y digo, yo de aquí no me muevo. Entonces, el cuerpo es justo lo que fabricó el propio Hijo de Dios
para ocultar todos esos pensamientos que se ve en la primera fase del sueño, que se empieza a convencer el hijo, soy culpable, estoy solo, no sé cuánto, no sé qué, el padre me va a matar, me va a fulminar con un rayo, me he convertido en una mierda, antes era el hijo de Dios Todopoderoso y ahora soy mm, lo peor de... Toda esa historia, el cuerpo la protege. Entonces, ahí todo eso está en el subconsciente, está detrás, o sea, el cuerpo está para que tú no veas eso, está ahí oculto. Ahora vamos a ver más cosas, ¿no? Dice, la intensidad de la culpa, no obstante, está velada tras pesados cortenajes y se mantiene aparte de lo que se concibió para ocultarla. El cuerpo es incapaz de ver esto, pues surgió para ello, para ofrecerle protección, la cual depende de que esto no se vea. La protección de la culpa y de todas esas ideas loquísimas que están en el subconsciente dependen de que tú no lo veas, de que no lo desenmascares. Dice, los ojos del cuerpo nunca lo verán, pero verán lo que dicta. ¿Por qué? Porque ayer hice una psicoterapia a una mujer, súper curioso el caso, y ella tenía me decía, tengo un problema de fuerza de voluntad. Problema de fuerza de voluntad. Sí, porque no puedo, que no termino las cosas, yo no sé qué. Digo, bueno, vale. Entonces llegamos a la conclusión, le digo, repite conmigo esta frase. Y dice, nunca termino nada de lo que empiezo. Dice, hombre, Rocío, nunca termino nada de lo que empiezo, tampoco es así, porque yo termino cosas, yo las llevo a cabo, tal cual. Digo, entonces sé concreta. Primeramente porque el ego no es concreto, el ego le gusta la locura, ¿no? Y dice, bueno, el problema de la persona esta en concreto era que no tenía fuerza de voluntad para hacer ejercicio y bajar de peso. Me dice, que por cierto, me dijo, estoy empezando una dieta cetogénica, que Miguel sabe mucho de eso, y digo, Miguel, de esas cosas sabe Miguel una harta. Y no soy capaz de mantenerme y firme y de hacer las cosas del cuerpo y no sé qué, no sé cuánto. Y como el curso te dice, nunca estoy enfadado, nunca estoy disgustado por la razón que creo, ¿no? Pues empezamos a indagar ahí en la mente subconsciente, porque tú crees, el cuerpo ve que el problema que tiene, coño, pues resulta que estoy gorda y quiero ponerme delgada o verme mejor y todo lo demás y no soy capaz. Oye, que todo el mundo es capaz de hacer deporte menos yo. Seré esto, seré lo otro, no sé qué, ¿y por qué, no? Pues tengo algo más. Y ese es mi problema, que no soy capaz, no. Y resulta que el problema era de niña. Después de hacer la psicoterapia, la historia es que de niña no le gustaba el aspecto de su madre, se avergonzaba de ella y la ocultaba, porque su madre, pues, no le gustaba el cuerpo que tenía su madre. Decía, "Ah, qué tal". Y en el proceso de psicoterapia vimos eso que estaba en la mente subconsciente. Cuando lo vio, se quedó y empezamos a entregar todas esas historias. Mm, Entonces, eso es la mente subconsciente. Entonces, con una meditación, porque preguntabas tú, ¿en meditación podemos llegar al subconsciente? Tú puedes llegar a meditación y de hecho el curso dice que puedes hacer meditación y todo eso, pero que es tedioso y muy largo, ¿vale? Y te va a llevar muchísimo tiempo, a base de horas, 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 días, 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 años, 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 años. Cuando tú eh, puedes ir directamente a ver la causa. Y tú, ¿por qué en una sesión de psicoterapia, por ejemplo? Porque tú no puedes ver lo que está en tu subconsciente. Es que no puedes. Es que tú creaste al ego, hiciste un trato con él para que tú fueras el único que no pudieras verlo. De hecho, lo dice aquí. Dice, los ojos del cuerpo nunca lo verán, pero verán lo que dicta. O sea, los ojos del cuerpo nunca verán que yo estoy gorda. ¿Por qué estoy gorda? ¿Por qué no soy capaz de perder peso? Estoy diciendo porque estoy gorda, puede ser que todos los hombres me dejen, que todos los hombres me pongan los cuernos, o las mujeres, o que no gane dinero, o que todo lo demás. Y yo no es que sea una inútil, no es que sea una tía poco atractiva, o no sea que no soy lista para ganar dinero y todas esas cosas, o que me haya mirado un tuerto. No, 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 no. Es que yo tengo ahí un juicio, una historia que me causó culpa, y a partir de ahí yo dije, ¡pum! Y esa culpa, el eguito te dice, mira lo que has hecho.
pues ahora esto lo vas a pagar. Y tú dices, pues vale, es un instante. Aceptas algo en tu vida, lo metes en tu mente subconsciente porque duele una jartán, está ahí escondido, y entonces tú experimentas los efectos, ¿eh? Pero verán lo que dicta, dice, los ojos del cuerpo nunca lo verán, lo que está en el subconsciente, pero sí van a ver lo que dicta. Lo que tú estás experimentando en tu vida es lo que está guardado en tu mente subconsciente, que son todos los planes y todas las historietas y todas las paranoias que tenías tú aquí. Dijiste, bueno, pues esto, en base a toda esta historia para no dormir, pues ahora lo experimento y ahí que voy. ¿Vale? Entonces, el curso dice también que en el instante en el que el padre se dio cuenta de que había una parte de la mente del hijo que como que hizo chispazo, ¿no? Porque para eso es el padre, y como que notó una interferencia, ¿no? Uy, aquí me falta wifi con el hijo. En ese mismo instante hizo así y dijo, eso lo explica el curso, ya os buscaré el párrafo. Y en ese mismo instante hubo corrección. Y ya está, ya se pasó. O sea, toda esta paranoia pasó en un instante y ya se pasó. Estamos en en una tontería que realmente ni ha pasado nunca, ni va a pasar, y encima ya pasó. Es raro, ¿eh? Lo que acabo de decir, ni ha pasado nunca, ni va a pasar, y encima ya pasó. Toma ya, chúpate esa. Pero básicamente eso es lo que, eso es lo que dice el curso, que te, que tú puedes desde aquí. Y además te dice, uy, ¿qué ha pasado? ¿Se ha parado en la grabación? Ah, no, me creí, he escuchado ahí eso es lo que dice, que está en, se me ha ido el coco, que está que está en esa paranoia, ¿vale? Que nunca ocurrió, que de eso es lo que te tiene. Ah, que tú no estás aquí para morirte, es lo que dice el. Ah, es Ruth que dice, a mí me ha echado el Zoom. Ah, pero estás aquí, ¿no, Ruth? Bueno, sí, creo que sí. Algo habrá hecho, ¿no? Para que te eche. Habrá esto, por eso ha escuchado. Pero habrá entrado ella ya. Sí, sí, está ahí. Vale, vale. Bueno, pues sí, dice que ha entrado ya. Eh, el curso dice una cosa muy heavy, o por lo menos mi maestro José Luis Molina, que os invito al que no lo conozca, que lo descubra porque os va a volar la cabeza, pero bien. Dice que tú no estás aquí para morirte. De hecho, que el otro día estaba hablando yo con una persona, que lo he hablado con un montón de gente, y yo misma, esto textual, lo he dicho así, tal cual, es decir, "Ah, pues cuando yo me muera ya no vengo más. Esta es la última encarnación. Ya no bajo más. Se acabó. Ya la próxima vez que me muera, mm, que no, que me voy para arriba. O sea, del segundo sueño ya me voy y me subo otra vez con el padre. Pues claro, error. Solo el hecho de morirte, de creer que te puedes morir, pues te va a hacer bajar otra vez aquí, porque dentro del sueño. Entonces, el curso te dice que te dejes el rollo de morirte de nada, que estás aquí para no morirte. Chúpate esa. De hecho, Jesús en el curso dice, recuerda que yo no morí. Entonces, esto no, a ver, a mí me da la risa porque digo, yo no estoy yo lejos de todo esto, pero bueno, yo lo acepto, ¿no? Como que no cierro mi mente, no creáis que yo esto lo tengo asimilado, ni mucho menos, ¿no? Porque es que no estaría aquí, ¿no? Pero, pero me encanta, ¿no? Porque te da una visión, no sé, una esperanza tan grande de saber que el propio Jesús del curso, que no tiene nada que ver con el Jesús que hemos conocido o que yo he conocido en mi vida, te dice, relájate, ¿no? Que ya está todo hecho y que de hecho que Jesús no está en el cielo. Es- que está, que no sé, que en el cielo no hay nada dividido. O sea, que hasta que no despierte Tokiski, nada. Dice que está aquí. ¿Eh? De hecho, está en la mente, lo que no está es el cuerpo. Y él dice que vas a tener que perdonar hasta la idea de que yo existo. Yo como Jesús, ¿no? La entidad, el personaje.
Es muy bonito todo esto. Nos hemos metido ahí en profundidades, pero la pregunta de Cristina acerca del inconsciente o del subconsciente. Yo al subconsciente le llamo la cámara acorazada. ¿Por qué le llamo la cámara acorazada? Porque por la intensidad que tiene una cámara acorazada, ¿no? Que tú te imaginas una cámara acorazada de un banco y eso no se puede abrir ni para atrás. La cámara acorazada de tu mente subconsciente está programada de tal manera para que tú no la puedas abrir, para que tú no la puedas abrir. Tú la programaste para ser el único que no puedas abrirla y asomarte ahí, porque si te asomas, como la idea está de esta mujer de haberse avergonzado de su madre, y entonces cuando ve esa historia dice, pues mira, ¿sabes qué te digo? Que me retracto. Entrego a la expiación la idea equivocada de que mi madre esto y que lo otro. Entrego a la expiación la culpa que siento por avergonzarme de mi madre. Empiezas a entregar la idea y te liberas de los efectos. Así funciona. Pero ¿qué pasa? Que tú solito, pues no puedes verlo. Necesitas eh, a tu hermano, por eso Jesús te dice, escúchame, ¿te quieres despertar? Coge a tu hermano, el que más te está jodiendo la vida, y míralo como, como aquel que viene a echarte un cablazo, que está haciendo para ti un papel que tú le has pedido, que haga para ti un papel desastroso, para que veas qué es lo que tú quieres o lo que has querido experimentar, hasta que decidas, esto se acabó, escúchame, yo no quiero seguir esto, pum, 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 te doy la libertad y para acá y para allá, y que te mantengas ahí, porque luego resulta, esto es lo que se hace en los procesos de psicoterapia, ¿no? Pero por lo menos para que vayamos entendiendo qué es lo que es, te vas metiendo en la idea, cuando ve ahí un villano, una villana o una situación horrorosa, que tú puedas, de momento solo con tener la teoría no vas a despertar y no van a parar de pasarte estas cosas, pero sí abres tu mente a la idea y entonces puedes ir calando. El curso dice, tú no sabes las de veces que te repetiste que tú no eres el hijo de Dios para convencerte. Pues ahora tú esas veces te tienes que repetir que sí lo eres. Y no solamente que lo eres tú, sino que lo es tu hermano, al que tienes enfrente. ¿Ves cómo las preguntas de Cristín son la leche? ¿No ves? Por lo que ha dado de sí. ¿Te he respondido? Sí, 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 perfecto, muchas gracias. Bueno, ya seguiremos porque no lo he entendido todo, pero porque Bueno, desde la ignorancia, ¿no? Pero percibo cositas más. claro, paso a paso, paso a paso. De todas formas, para eso está también el poder repetir los vídeos, los libros, el anotar más preguntas, todo eso, para eso está. Para eso estamos todos aquí, para, para ir metiendo esa idea en la cabeza. Yo voy a dar un testimonio y es que es lo que estábamos hablando antes. Esto te da paz porque empiezas a girar tu pensamiento. Y cuando vas girando, vas sacando de tu mente historias, la vida es mucho más amable porque tú eres mucho más amable contigo mismo, contigo misma y con todo, ¿no? Con tu forma de pensar. Mm. Qué guay todo lo que has explicado, ¿eh? Con el tema del inconsciente. De hecho, me cuadra mucho también, ¿no? Cuando nos acercamos a autores como Freud o como Gabor Maté, cuando nos hablan de la naturaleza del trauma, que de hecho es lo que estás compartiendo un poco, ¿no? De cómo funciona el inconsciente, al final esa cámara acorazada, dentro de la cual cuando tú vives una experiencia que no puedes tener en el consciente constantemente, porque para ti supone algo con lo que no puedas, a lo que no puedes hacer frente, no tienes los recursos, las herramientas necesarias en ese momento, para tú poder seguir viviendo, lo que hace la mente es desplazar del consciente al inconsciente el trauma, se quede ahí, pero evidentemente el trauma necesita ser visto, ¿no? Este mecanismo, la verdad es que es fácilmente entendible, pero claro, yo me preguntaba, ¿no? Porque también se suele utilizar esta analogía de cómo, cuando te afectan a ti las cosas, ¿no? Porque yo puedo vivir una experiencia, tú también, y las dos las percibimos de una forma diferente, ¿no? Y de hecho, desde la perspectiva de Oriente se nos dice a través de muchos aforismos y tal, como el de que
nadie puede escupirle al sabio porque es como escupir a la luna, ¿no? Al final no le llega ese insulto, ni siquiera el escupitajo. O la idea esta de que si yo tengo un brazo sano y tú echas sal sobre el mismo, no me va a pasar nada. En cambio, si tengo una herida y echas sal, me va a fastidiar, ¿no? Me va a doler. Donde empezaríamos ya a reflexionar acerca de si el problema es la sal que tú me estás echando o la herida previa que yo tengo en el brazo, que en este caso la analogía del brazo sería la del inconsciente, ¿no? Por eso los dos estamos viviendo una situación, a mí me afecta, a ti no, precisamente porque yo tengo esa herida. Pero claro, si nos remontamos a cómo funciona el mecanismo este, estamos hablando de que esa herida previamente se hizo por una situación que yo viví que me afectó, que no pude, no tenía los recursos para hacer frente a la misma, por lo tanto lo que hice fue desplazar esa situación al inconsciente. Pero entonces estamos hablando de que esa situación ya me estaba a mí fastidiando por algo. También había una herida previa, ¿no? Porque si no, no habría reaccionado ante ella. Y es como que si nos remontamos al final, en la cadena de causa, digamos, al final vamos al origen de todo, que es lo que está diciendo Rincón, que Rincón, bueno, sí, como si Rocío, Sí, ¿no? La señora Rincón. Eh, señora. Señora, que, ¿no? que al final la idea que hay dentro de esa cámara acorazada es la idea de la culpa, que sostiene todo. El conflicto que tú tienes con el padre por haber usurpado o haber pensado que ha usurpado su poder, incluso no solamente eso, sino que ha colocado el ego como la causa principal creadora de este mundo, y creadora lo digo entre comillas, en lugar del padre, ¿no? Y esa culpa que llevamos es la que nos genera también que el resto de cosas nos vayan afectando y generando a su vez trauma y trauma. eh, por eso está guay, o sea, las herramientas de la psicoterapia son geniales. Al final lo que te hacen es ver eso que hay en el inconsciente, pero no nos olvidemos de la idea de que lo que se sostiene al final de todo es ese conflicto con el padre. Ese es el principal problema de todo, ¿no? Que podemos trabajar a diferentes niveles y también puedo trabajar el problema que yo tuve de niño con tal o cual o de adolescente, todo eso está perfecto y de hecho yo lo recomiendo porque yo también lo hago y se ve que tiene su efecto, pero no nos olvidemos de que el conflicto real que da causa a todo es lo que estamos hablando, esa idea de la culpa por el conflicto que tenemos con el padre. Exactamente. Y lo representamos. Si es que, exacto, es que es lo que está diciendo él. El conflicto es con el padre, el primer conflicto, y lo representamos aquí, un peliculón, una y otra vez. Lo quiero ver una y otra vez. Todo niño, por mucho, a mí me da igual lo feliz que haya sido la infancia de cada uno. Todo niño, toda niña tiene reproches contra el papá y mamá, absolutamente todo el mundo. Hay reproches más heavy y otros no tan heavy, pero para cada uno su reproche es súper heavy y muy doloroso. Entonces, eso es una representación, un teatro, porque es como la mente dándole vuelta, dándole vuelta, dándole vuelta a la idea original, al origen del problema. Y lo representa en 20.000 cosas. Y en el mensaje ese que os he leído final, ¿no? de Cristo, decía, tú ves lo que tu hermano te entrega, luego os lo paso, ¿no? Pero lo vais a entender, después de haber visto toda la clase, lo vais a entender un montón mejor cuando lo leáis despacito. Lo que tu hermano te está dando, lo que te está representando para ti, tú crees que es lo que tu padre te da. Entonces, cuando empiezas a ver a tu hermano como gentil, como esto y como lo otro, empiezas a aceptar el propio amor del padre. Mientras tanto, tienes la mente totalmente velada y flipadísima. ¿Mm? Tal cual, tal cual. Y hacemos películas como Origen, como Matrix, como todo eso. Son mensajes que nos metemos en la cabeza que si lo veis desde este punto de vista, te ponen los pelos de punta de la similitud que tiene con todo esto que estamos hablando. Porque la mente del Hijo del Hombre, del Hijo de Dios, perdón, que se quiere despertar y el mensaje está en todos lados. Vale. Oh, a ver. Pues ya llevamos una hora y pico aquí.
Han estado haciendo una pregunta. Ah, Decía, es muy pretencioso cambiar el conflicto con el padre por el conflicto conmigo mismo. Ahora sí, ¿me escucháis? ¿Se escucha? sí, Sí, Bueno, gracias. Me refiero porque, bueno, como que según os voy escuchando, me vienen como ejemplos más, digamos, terrenales o prácticos de la psicoterapia, ¿no? Como puede ser el cambiar las creencias, el no identificarte con tus pensamientos, o, lo que decís de cuando creas un pacto con otra persona. Creo que un ejemplo súper práctico es cuando haces una constelación familiar y participas tú como personaje, es como no puedes controlar nada, nada más vas haciendo lo que vas sintiendo, ¿no? Y, y bueno, a lo que la pregunta en concreto era como cuando decías, Rocío, de que todo viene del conflicto con el padre, como para entenderlo yo mejor, sí, sería un poco eh, lo mismo que decir que todo viene por el conflicto con nosotros mismos, ¿no? Como con mi ser interno, porque yo también soy Dios, ¿no? Todos somos Dios, ¿o no? No sé. fíjate que el conflicto es literal con el padre. Entonces, tienes un conflicto contigo mismo, evidentemente entras en conflicto contigo mismo porque no aceptas, esa parte de ti no está aceptando la voluntad de tu padre, ¿no? Que te dice, escúchame, Ana, bueno, Ana no, como quiera que sea que te llames en el ser, ¿vale? Pero bueno, que te dice, escucha, esto no, ¿vale? Es como cuando mamá, tú querías jugar con un cuchillo de pequeña, o cuando yo me quería como un helado, y mi madre me decía, aquí ya, que no te va como un helado. Y yo esto, yo, a mí me da una cosa por dentro, pero ¿por qué no me voy a comer un helado? Pues, el conflicto, sí, claro, el conflicto es, dices tú, el conflicto es conmigo mismo y no sé cuánto, y quieres dejar al padre, sí, el conflicto conmigo mismo, pero, pero la culpa de mi infelicidad, ¿quién la tiene? El padre o la madre, ¿no? En este caso, ¿no? Mi madre, que es una tía que no me deja comerme un helado, ¿no? Pues lo mismo. Entonces, ¿es muy pretencioso pensar que es conmigo mismo? Yo diría que sí, porque como que quieres dejar fuera al padre. No, no, yo con el padre no tengo ningún conflicto. ¿Cómo que no? Claro que sí. De hecho, el curso dice que tienes que perdonar. Eso, muy heavy, yo no lo entendí hasta que lo escuché una explicación de mi maestro José Luis. No lo entendía, pero bueno, dice que tienes que perdonar a Dios, ¿no? Perdonar a Dios. Tienes que perdonar la idea equivocada que tú tienes de Dios. El Dios. Perdonar, acuérdate que perdonar no es yo te perdono por lo que me has hecho. Perdonar es deshacer. Perdonar es entender que no darle importancia, entender que eso que no es, que es una equivocación tuya. Entonces tienes que perdonar la idea equivocada que tienes acerca del padre. Sí, es un conflicto con el padre. Si tú quieres, mm, es que el ego se la sabe toda, ¿entiendes? Que lo creaste tú. Entonces te la lías, te la lías. claro. O sea, está perfecto, ¿no? Todo lo que has dicho. Al final es cómo funciona el mecanismo de la culpa también, que se proyecta, ¿no? Cuando tú, desde la perspectiva de la que estábamos hablando, el Hijo de Dios se siente culpable por haberse separado del Padre, pero esa culpabilidad no nos la quedamos nosotros, lo que hacemos es proyectarla al Padre, ¿no? Y precisamente por eso vemos el mundo que vemos, donde aparentemente el Dios que vemos pues, es un Dios castigador y todo este tipo de cuestiones, ¿no? Porque necesitamos justificar esa culpa, verla fuera de nosotros, porque la culpa, pues ya sabemos lo que es, una emoción, no es un estado que te corroe hasta tal punto que necesitas liberarte de él y uno de los mecanismos que tiene el ego para ello es proyectarlo. Entonces lo proyecta en el Padre. El conflicto es contigo en parte, sí, porque la culpa la sientes tú, pero buscamos esa proyección también, ¿no? Ahí está. ¿Te hemos respondido?
Supongo que sí, pero me cuesta mucho entenderlo ahora mismo, sí. Ya. Bueno, pues déjalo ahí, deja que... No sé, no lo siento como un reflejo o como culpar algo externo, si yo me estoy haciendo cargo y estoy siendo responsable de lo que me sucede y de cómo yo interpreto mi realidad, ¿no? Sí, pero por decir, vamos a ver, por decir yo soy responsable, me hago responsable 100% de lo que me sucede, por decirlo esto no te evita a ti que tú mañana vayas, me lo invento, voy a decir una tontería, que vayas andando por la calle y venga uno, te dé un tirón del bolso y salga corriendo con tu bolso y tú te cagas en el tío, en su madre, o no, porque yo sí. Claro, Entonces, pero puedo aceptar la situación como que es el aprendizaje que me toca, ¿no? pero es que eso no es así. No es que te toque un aprendizaje y dices, lo acepto, lo acepto, acepto que me tienen que robar, acepto que... Porque entonces eso es una locura de la mente que vas a hacer que siga repitiéndose eso en tu vida. Porque tú lo que aceptas en tu mente lo vuelves a proyectar, lo vuelves a proyectar. Entonces, hace unas clases también decíamos que tú dices, oye, que yo no quiero ver esto, yo lo que quiero ver es el milagro. Padre, en algún momento de mi vida yo he debido de tener una idea equivocada porque yo estoy viendo visiones, yo estoy viendo que me roban, yo estoy viendo que no sé quién me está pegando, que no me dan trabajo, yo estoy viendo enfermedad en mi cuerpo o en el cuerpo de alguien que yo quiero o cosas, ¿no? En el mundo. Y yo no quiero ver esto, yo quiero ver el milagro, yo no quiero ver esto. Yo venía hoy de camino a casa cuando he salido del trabajo y venía para esta reunión, venía entusiasmada, tenía un montón de ganas de veros, de hacer todo esto que he hecho Miguel y yo lo hemos estado comentando esta semana, qué ganas teníamos de estar aquí un rato con vosotros y de todo esto, ¿no? Y del camino de la oficina al coche, andando, me cruzo de frente con un hombre que es habitual en el barrio, estoy harta de verlo, eh, pues todo sucio, desaliñado, con unas barbas que no se le ve la cara, unos pelos así todo sucio, va borracho, se ha hecho sus necesidades encima y los pantalones pues ahí los lleva y me cruzo con él y yo digo, "Hostia, tío, estoy, estoy fatal de la cabeza, ¿no? Me monto en el coche y entonces me cruzo, paso por delante había una me veo ahí una serie de guardias civiles que estaban dando golpes en una puerta, uno con un de estos, ¡pa, pa! ¡La Guardia Civil! Y tiran abajo una puerta, y yo pasando con el coche por delante, digo, ¿en serio? Y tiran abajo una puerta y, la Guardia Civil, yo no sé cuánto, para desalojar, yo no sé cuánto, no sé qué. Y yo estoy viendo todo eso. Estoy flipada, o sea, como, padre, yo no quiero ver esto. O sea, no tengo, ay, pues acepto que el mundo es así y que si esto es lo que quiere Dios, pues nada, es que Dios no quiere nada de esto, es que Dios no ha creado esto. Es que no es aceptar este mundo, es perdonarlo. Es decir, no, esto no es real. Yo sé que es raro lo que estoy diciendo, pero es decirle que no a la mente, pararla. Decir, oye, que no, ay, acepta, acepta y confía. Bueno, pues acepta, a ver qué tal. Haz la prueba. Aceptando, se paran las situaciones. O sea, no, no. Tienes que decir, hasta aquí se acabó. O sea, esto no acepto. No, yo no acepto esto. Y ya está, Padre, estoy viendo visiones, estoy viendo locura, ayúdame a ver con los ojos de Cristo. Y quiero ver el milagro, hay 20.000 maneras en el curso, frases, básicamente es esto, darte cuenta de que estoy flipado, que en un momento de mi vida yo he aceptado una idea equivocada y, y estoy viendo visiones en base a esa idea, que esto no viene de Dios, que no. ¿Se entiende ahora un poco mejor? Yo me gustaría aportar algo también, porque, bueno, la verdad que me parece súper interesante tu comentario, Ana. De hecho, yo creo que es un problema en el cual nos vemos todos los que empezamos en este camino del autoconocimiento, en algún que otro momento nos vemos ahí, en esa diatriba de reconocer si
cómo actuamos ante aquello que nos sucede, ¿no? Si realmente, como tú dices, es un aprendizaje que tenemos que llevarnos, etcétera, ¿no? Antes decía Rocío que el inconsciente es una cámara acorazada. No sabemos lo que hay dentro, pero podemos intuirlo porque, como ella explicó ya en otra ocasión, hay una proyección y esa proyección da lugar a una realidad concreta, ¿está? Con aquello que tenemos dentro de nuestro inconsciente, ¿no? Dentro de nuestra película que está constantemente proyectándose fuera. Por lo tanto, tú sí que puedes ver los resultados en tu vida, en aquello que te sucede, habla de eso que tú tienes en tu mente. Entonces, lo que dice Rocío exactamente es que tú no tienes por qué aceptar esa película si aquello que ves fuera no te gusta, ¿vale? Tú puedes cambiar la película para que la proyección sea diferente, lo cual no quiere decir que no aceptes lo que viene, ¿vale? Lo aceptas sobre todo porque entiendes que tú estás dando lugar a ello, ¿vale? Y esta, yo creo que lo que tú dices, Ana, ¿no? Esa diferencia entre posicionarte como una víctima de, hostia, lo que me está pasando es una putada, a ser, digamos, pues, yo que sé, un alumno, ¿no? Y entender que sí, que hay un aprendizaje, pero el aprendizaje es darte cuenta de que tú en un momento previo has elegido erróneamente para estar ahora mismo experimentando una realidad que no te gusta, ¿vale? No tienes por qué aceptar que esa realidad se dé, porque como dice Rocío, si al final aceptas esa idea en tu mente y si tú quieres jugar ese rol, la vida te va a estar dando constantemente, facilitándote esa situación para que tú representes el papel que has elegido, ¿no? Hay una diferencia fundamental entre esta idea de, digamos, el nihilismo del ego, que es algo que destacamos en muchas ocasiones, ¿no? Me quedo aquí en el sofá, no hago nada absolutamente, ¿no? Hay una sutil diferencia entre confiar en la vida, entendiendo que tú eres el que está generando aquellos resultados que estás obteniendo y que te dé todo igual. Y te lo digo, Ana, es imposible que te dé igual. O sea, porque la actitud neutral aparentemente está ahí, pero es imposible. La neutralidad no existe. Lo que esconde quizás es una desgana ahora mismo de querer enfrentarte a aquello que está dando lugar a la realidad que tienes. Prefieres verlo como algo neutral porque de esa forma no te sientes obligada a enfrentar aquello que está dentro del inconsciente y que se está removiendo un poquito, ¿no? Pero bueno, tampoco no quieres entrar ahí y está perfecto, ¿eh? Que es que lo hacemos todos, yo lo hago constantemente. De hecho, muchas veces le escribo a Rocío y le digo, Rocío, estoy viviendo esta situación y ya no sé desde dónde la estoy enfocando, si estoy actuando bien, si tal. Pero en definitiva, yo me quedaría con todo, que de hecho se conecta esta pregunta muy bien con todo lo que hemos visto. No hay una necesidad de un aprendizaje en esta vida. Lo único que necesitas es reconocer tu inocencia y la de tu hermano, que al final eres tú mismo, y reconocer que el problema es que nos hemos montado aquí una historia dentro de un sueño, y estamos aquí pues viviendo estos conflictos constantemente. Si nos metemos en la idea de que tenemos que aprender de las situaciones que nos pasan y todo, que en cierto nivel lo entiendo, como digo, yo creo que ahí nos perdemos un poco, ¿vale? Pero de todas formas, al final, es que lo interesante de esto, hay un libro que se llama La conciencia sin fronteras, no sé si lo he mencionado en alguna ocasión, de Ken Wilber o Ken Wilber, no me acuerdo el apellido exacto. Y te dice que aparentemente hay como muchas disciplinas que trabajan con diferentes enfoques, ¿no? Hay algunas, por ejemplo, que tratan de darle más fuerza al ego, de tener autoestima, otros que precisamente tratan de acabar con el ego y tal. Entonces, parece que se contradicen entre sí. No es que se contradigan, es que estamos trabajando en diferentes niveles y todos ellos están bien. O sea, yo no te voy a negar, por ejemplo, como decía Rocío, que en un momento dado a ti te apetezca actuar en el mundo físico y hacer una dieta cetogénica o lo que te dé la gana, ¿no? Pero en último término, a pesar de que tú quieras ver pues ese aprendizaje en aquello que te sucede y todo, yo te diría que siempre que no te olvides, desde la perspectiva que nosotros compartimos aquí del curso, de lo que hay detrás de todo, ¿no? De esa idea de la culpa que da origen al mundo, que el mundo no es real y que, bueno, si tú ya quieres montarte de aquí películas, las que tú quieras, pues puedes hacerlo, ¿no? Eh, sí, eso es lo que iba a decir. Buenísimo. Y por cierto, otra cosa que me había apuntado aquí. Estaba leyendo ahora mismo un libro de Brian Weiss, que también habla de todos estos temas, ¿no? El tránsito, la vida espiritual y tal.
te habla de cómo hacemos los planes para aprender aquí acerca de lo que nos sucede y tal. Y en un momento dado hay como un mensaje de los sabios, que precisamente está en el nombre del libro, en el que te dice algo así como que tú te puedes programar un plan con una persona para vivir un conflicto en esta vida, un conflicto que previamente a lo mejor está decidido que se extienda durante cierto tiempo, pero que tú en el momento en el que te das cuenta de eso, puedes poner fin al conflicto. No necesitas estar reinterpretando ese papel una y otra vez, ¿sabes? Si lo entiendes, punto y final. Es lo que estamos hablando. O sea, metes en tu idea una idea, o sea, perdón, en tu mente una idea correcta que sustituya la idea equivocada que estás proyectando a tu realidad y empiezas a experimentar de otra forma. Gracias por el comentario y por la pregunta, porque yo creo que vaya, temazo. Dice aquí, el poder de elegir, esto está en el texto, a ver si lo digo, el capítulo 5, sección 2, y en el punto 6 dice, el poder de elegir es el mismo que el de crear, pero su aplicación es diferente. Elegir implica que la mente está dividida. Toma. O sea, el poder de elegir es el mismo que el de crear, dice. Pero su aplicación es diferente. Elegir implica que la mente está dividida. No sé si se entiende. Yo no lo entiendo, la verdad. El curso te hace, porque bueno, luego hay aquí más explicaciones, ¿no? Porque dice, sin embargo, tu elección es a la vez libre y modificable. Dice, mientras ambas cosas, la arrogancia y el amor, te parezcan deseables, el concepto de elección, que no procede de Dios, seguirá contigo. Pero cuando dice, cuando tienes que elegir, estás eligiendo entre una cosa y la otra. Te está diciendo que tienes la mente dividida. De hecho, dice que la forma de escapar de este mundo, del error, la única forma que tienes de escapar del error, es que lo tengo aquí, tengo anotaciones por todos lados, es decidiendo que no tienes nada que decidir. Entonces, esto va a ir calando, ¿no? Poco a poco, porque mientras, o sea, decidiendo que no tienes nada que decidir, porque mientras que estás decidiendo entre una cosa y la otra, es que tu mente está dividida. También hay un capítulo del curso que dice elige de nuevo. Como elige hacer trato con el espíritu. O sea, la única alternativa para el ego, para el pensamiento del ego, es el espíritu. Entonces, pues ya está. Todas estas elucubraciones, toda esta experimentación que estamos teniendo, que yo me hago todas estas preguntas y me parece brutal el que todos estemos en la misma manera de pensar y de hacernos las mismas cosas, termina en algo así como, bueno, pues decide que no tienes nada que decidir. En fin, familia, que vaya entrando, poco a poco, que no pasa nada. Yo sé. Esto a veces te quedas tú así y dices, el que dice, bueno, yo también se lo digo eso al curso un montón de veces y me leo un párrafo 80 veces y digo, el que dice, que no me he enterado. Y llega un momento en el que te termina calando, si es que paso a paso, si es que está súper bien. Pues sí. Pues no sé. Entonces, ¿terminamos aquí o qué? Si no hay ninguna pregunta más, llevamos ya 1 hora 40 minutos y yo creo que es un buen momento para decirnos adiós, que nos hacemos cansinos. Venga, sí. Pues ya Pues está, pues... Venga, despide tú. espíritu, no tú. Vale, daros las gracias, como siempre, a todos, de verdad, qué maravilla de que estéis aquí y de tener la oportunidad, porque
explicar todo esto y leerlo, releerlo y tener la oportunidad de debatir es la oportunidad de poderlo aprender, porque no, evidentemente, si yo en mi caso y Miguel también, ¿no? Él dice, yo a veces llamo a Rocío y le digo, Quilla, que esto como, pues anda que no le digo yo veces a él, veces, Miguel, no sé todo por dónde lo voy a coger esto y entonces es una gran oportunidad el poder compartir todo esto y veros aquí. Sí, Así muchas que, gracias a todos y a aquellos también que os animáis a comentar, a preguntar. Gracias por enriquecer todas las sesiones. Esperamos que se dará si tiene que darse. Y ya está, que nos vemos en un par de jueves. A ver qué tal. enviaremos cosillas al grupo. Besitos para todo. Chao. Chao, gracias.